Hay una trampa en la que la mayoría cae sin darse cuenta. Una trampa que roba tu paz, te desgasta mentalmente y te deja atrapado en conflictos innecesarios. Esa trampa es la necesidad de discutir, de demostrar que tienes razón, de reaccionar con enojo cada vez que algo no sale como quieres. Pero la pregunta es, ¿te ha llevado eso a obtener mejores resultados en tu vida? La verdad es que no controlamos el mundo ni a las personas que nos rodean, pero sí controlamos cómo reaccionamos ante ellas. Y la forma en que decides responder ante cada situación puede ser la diferencia entre avanzar con tranquilidad o quedarte estancado en ciclos de frustración y enojo. ¿Cuántas veces una discusión arruinó tu día? ¿Cuántas veces un impulso de enojo te llevó a decir algo de lo que después te arrepentiste? Hoy es el día en que aprendes a cambiar eso. A lo largo de este video, descubrirás estrategias simples pero poderosas para eliminar la necesidad de discutir y el hábito del enojo. Porque la clave no está en controlar a los demás, sino en aprender a manejarte a ti mismo. Y cuando dominas tus emociones, cuando aprendes a responder en lugar de reaccionar, te das cuenta de que la mayoría de los conflictos son innecesarios. La vida se vuelve más simple, más productiva y sobre todo, mucho más satisfactoria. Si quieres aprender cómo transformar tu reacción y ganar control sobre cualquier situación, suscríbete y activa la campana, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu vida. Ahora, empecemos con la primera clave que te ayudará a eliminar el hábito de la discusión innecesaria. No todo lo que sucede a tu alrededor merece tu energía, pero la mayoría de las personas desperdicia su tiempo y su paz mental peleando batallas que no los llevan a ningún lado. Se enojan por comentarios insignificantes, discuten con personas que no cambiarán de opinión, reaccionan a provocaciones que no tienen importancia, y después se preguntan por qué se sienten agotados y frustrados todo el tiempo. La verdad es que no puedes ganar todas las discusiones, y lo más importante es que ni siquiera necesitas hacerlo. Hay una gran diferencia entre resolver un problema y solo gastar tu energía en discutir. Si cada vez que alguien dice algo que no te gusta saltas a responder, estás entregando tu poder a los demás. Porque ahora no eres tú quien controla la conversación, sino la otra persona quien decide cómo te sientes. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has discutido con alguien y, al final, no cambió absolutamente nada? ¿Cuántas veces te has sentido molesto durante horas mientras la otra persona ni siquiera recuerda lo que pasó? Si algo no cambia el resultado de tu vida, entonces no vale la pena invertir en ello tu energía. Y la mayoría de las discusiones entran en esa categoría. Por eso, antes de responder con enojo, antes de lanzarte a discutir, hazte esta pregunta. ¿Esto realmente importa? ¿Esto tendrá alguna importancia dentro de 5 años? Si la respuesta es no, entonces suéltalo. El éxito no se trata de ganar discusiones, sino de saber cuáles son las batallas que valen la pena. Y la mayoría no lo son. Hay algo curioso sobre las discusiones. Muchas veces, no peleamos por el problema en sí, sino por nuestro ego. Nos sentimos atacados, queremos defendernos, demostrar que tenemos razón. Pero si ese impulso de ganar es más fuerte que tu deseo de avanzar, entonces no estás en control de tu vida, sino que eres prisionero de tu orgullo. La clave aquí no es ignorarlo todo, sino saber escoger. Si algo realmente afecta tu futuro, tu familia, tus valores, tu bienestar, entonces vale la pena hablarlo, pero con inteligencia, no con enojo. Pero si es un comentario sin sentido, un malentendido, un error menor, entonces lo mejor que puedes hacer es dejarlo pasar. No porque seas débil, sino porque tienes cosas más importantes en las que enfocarte. Las personas exitosas no pierden tiempo en discusiones sin sentido porque saben que su energía es limitada. Ellos eligen en qué enfocarse. Mientras algunos gastan horas discutiendo en redes sociales,
en la oficina o con su familia sobre cosas que no cambiarán su vida. Otros están construyendo su futuro. Y en este punto debes preguntarte, ¿en qué estás invirtiendo tu energía? Así que, a partir de ahora, cada vez que sientas la necesidad de discutir, detente y piensa, ¿esto realmente vale mi tiempo? Si la respuesta es no, sonríe, sigue adelante y observa cómo tu vida se vuelve mucho más ligera y efectiva. Porque cuando dejas de gastar energía en lo innecesario, te queda más energía para lo que realmente importa. Si quieres cambiar tu vida, primero necesitas cambiar cómo reaccionas a lo que sucede a tu alrededor. Hay muchas personas que creen que ganar discusiones es una señal de inteligencia o fortaleza, pero en realidad es todo lo contrario. La mayoría de las batallas que peleamos no nos llevan a ningún lado, solo nos drenan energía, nos roban el tiempo y nos alejan de lo que realmente importa. El éxito no se trata de demostrar que tienes razón, sino de aprender cuándo vale la pena hablar y cuándo es mejor guardar silencio. La clave está en una simple pregunta. ¿Esto realmente importa? Hay personas que pasan la vida discutiendo sobre política, peleando por cosas sin sentido, reaccionando a cualquier comentario que no les gusta. Cada vez que caes en esa trampa, estás gastando tu energía en lo que no te acerca a tus metas. La gente exitosa no se enreda en discusiones innecesarias porque entiende que su tiempo es valioso. No se preocupan por tener razón, se preocupan por tener resultados. Piénsalo. ¿Cuántas veces has tenido una discusión que terminó exactamente igual a como empezó? Muchas personas creen que al discutir van a hacer cambiar la opinión del otro, pero eso rara vez ocurre. El ego nos hace querer ganar, pero el ego no paga las cuentas, no construye relaciones y no nos acerca a nuestros sueños. En cambio, cuando aprendes a elegir tus batallas, descubres que la mayoría de los problemas pueden resolverse con inteligencia, en lugar de con enojo. Cuando algo te moleste, antes de responder con impulso, detente y pregúntate, ¿esto tendrá importancia en 5 años? Si la respuesta es no, entonces no pierdas tu tiempo. Las personas que construyen grandes cosas no lo hacen porque saben discutir bien, sino porque saben en qué enfocarse. Y mientras muchos gastan su energía en probar que tienen razón, otros están avanzando hacia su siguiente meta. Tú decides en qué lado quieres estar. El problema con la mayoría es que creen que ignorar algo significa ser débil. Pero la verdadera fortaleza está en controlar tu respuesta, no en reaccionar impulsivamente. Cuando aprendes a mantener la calma, cuando decides no responder a lo innecesario, te conviertes en una persona que lidera su vida en lugar de ser controlada por las circunstancias. El verdadero poder no está en la reacción, sino en la elección. Jim Rohn decía que una de las habilidades más importantes para la vida es saber cuándo hablar y cuándo callar. Porque si gastas tus palabras en lo que no te suma, no te quedará nada para lo que realmente importa. No necesitas opinar sobre todo, no necesitas corregir a todos, y definitivamente no necesitas discutir con alguien que no está dispuesto a escuchar. Tu paz vale más que ganar una pelea sin propósito. Así que la próxima vez que sientas el impulso de discutir, pregúntate, ¿esto me está acercando o alejando de la vida que quiero? Y si la respuesta es que te está alejando, aléjate tú también. Porque la energía que no gastas en discusiones inútiles, puedes invertirla en crecimiento, en éxito y en construir algo realmente valioso. Elige tus batallas con sabiduría. No porque tengas miedo de enfrentar los problemas, sino porque tu enfoque está en algo mucho más grande que cualquier discusión. Y cuando empieces a hacer esto, te sorprenderás de lo rápido que cambia tu vida. La forma en que te sientes en cualquier momento de tu vida no depende de lo que sucede a tu alrededor, sino de la historia que te cuentas sobre lo que sucede.
Dos personas pueden enfrentar exactamente la misma situación y reaccionar de manera completamente opuesta. No es la realidad lo que nos afecta, sino cómo la interpretamos. Y la clave para transformar tu vida está en hacer mejores preguntas. Cuando algo te molesta, la mayoría de las personas se hacen preguntas que solo refuerzan su enojo. Preguntas como, ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué la gente es así? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Lo que no se dan cuenta es que estas preguntas están diseñadas para hacerlo sentir peor. Tu mente buscará la respuesta a cualquier pregunta que le hagas, y si le preguntas algo negativo, te dará una respuesta negativa. Imagina que alguien te falta al respeto, te interrumpe en una conversación o te hace un comentario desagradable. Si en ese momento tu primera reacción es preguntarte, ¿por qué esta persona me trata así? Tu cerebro empezará a buscar razones para sentirte ofendido. Pero si en su lugar preguntas, ¿cómo puedo manejar esta situación de la mejor manera posible?, cambias por completo la dirección de la conversación. Las personas que logran mantenerse calmadas y en control no son aquellas que nunca enfrentan problemas, sino aquellas que han entrenado su mente para hacer mejores preguntas. En lugar de decir, ¿por qué siempre me pasa esto?, dicen, ¿qué puedo aprender de esto? En lugar de decir, ¿por qué esta persona es tan difícil?, dicen, ¿cómo puedo influir en esta situación de manera positiva? Y ese pequeño cambio de enfoque cambia toda la experiencia. Piensa en las veces en las que has discutido con alguien y te has sentido peor después. Muchas veces el problema no fue lo que la otra persona dijo, sino lo que te dijiste a ti mismo sobre lo que sucedió. Si cada vez que alguien te contradice lo tomas como un ataque personal, vivirás a la defensiva. Pero si lo tomas como una oportunidad para practicar la paciencia, mejorar tus habilidades de comunicación o simplemente soltar lo innecesario, entonces la misma situación se convierte en un aprendizaje. Jim Rohn decía que la calidad de tu vida depende de la calidad de las preguntas que te haces a diario. Si te preguntas constantemente, ¿por qué me pasa esto?, vivirás como una víctima. Pero si te preguntas, ¿qué puedo hacer para mejorar esta situación?, te conviertes en una persona que tiene el control de su destino. Y las personas que controlan su destino son las que crean resultados extraordinarios. Así que la próxima vez que te enfrentes a una situación difícil, no caigas en la trampa de hacer preguntas que solo aumentan tu enojo o frustración. Haz preguntas que te ayuden a encontrar soluciones, a aprender algo nuevo y a manejar la situación con inteligencia. Porque al final del día, no puedes controlar todo lo que sucede, pero siempre puedes controlar la historia que te cuentas sobre ello. El poder está en tus manos. Empieza a hacer mejores preguntas y verás cómo todo en tu vida empieza a cambiar. Porque cuando cambias la pregunta, cambias la emoción. Y cuando cambias la emoción, cambias el resultado. La mayoría de las personas creen que ser rápido al responder es una señal de inteligencia. Pero en realidad, la rapidez sin reflexión es una trampa. La gente que reacciona sin pensar suele decir cosas de las que después se arrepiente, genera conflictos innecesarios y permite que otros controlen su estado emocional. Si quieres mejorar tu vida, necesitas aprender a controlar tu tiempo de reacción. La diferencia entre una persona que maneja sus emociones y alguien que es esclavo de ellas es un simple hábito. Esperar 10 segundos antes de responder en una situación de conflicto. Parece algo pequeño, pero en esos 10 segundos tienes la oportunidad de hacer algo que la mayoría no hace: pensar antes de hablar. Y cuando aprendes a hacer eso, tus conversaciones, tus relaciones y tu vida entera comienzan a cambiar. Jim Rohn decía que uno de los secretos del éxito es aprender a pausar. No actuar por impulso, sino tomarte el tiempo de analizar la situación antes de reaccionar. Porque cuando actúas en automático,
lo más probable es que tu respuesta sea producto del enojo, del orgullo o de la frustración. Y las decisiones tomadas en esos estados rara vez llevan a buenos resultados. Cuando alguien te diga algo que te moleste, cuando sientas que estás a punto de entrar en una discusión, en lugar de reaccionar de inmediato, haz una pausa de 10 segundos. Respira profundo, observa la situación y pregúntate, ¿cuál es la mejor manera de responder a esto? Muchas veces, en ese breve espacio de tiempo, te darás cuenta de que ni siquiera vale la pena responder, o que hay una forma más inteligente de manejar la situación. Si hasta aquí ya has identificado algo que te ayudará a mejorar tus reacciones, imagina lo que puedes lograr con las siguientes estrategias. Suscríbete y activa la campana para seguir aprendiendo herramientas poderosas que transformarán tu vida. Lo que viene a continuación puede marcar un antes y un después en la forma en que manejas cualquier conflicto. Piensa en esto. La mayoría de las discusiones no escalan porque el problema sea tan grave, sino porque las personas reaccionan impulsivamente y empeoran la situación. Alguien dice algo con un mal tono, la otra persona responde con más agresividad y en cuestión de segundos, algo que pudo haberse resuelto con calma se convierte en un conflicto innecesario. Pero si una de las dos partes se detiene a pensar antes de hablar, todo cambia. La pausa de los 10 segundos no solo te ayuda a evitar discusiones, sino que también te da una ventaja estratégica. Cuando tomas un momento para pensar, puedes elegir tus palabras de manera más inteligente, hacer preguntas en lugar de atacar y controlar la dirección de la conversación, en lugar de dejarte llevar por la emoción del momento. Y en cualquier interacción, la persona que mantiene la calma es la que tiene el control. A partir de hoy, cada vez que sientas que estás a punto de responder con enojo, detente. Cuenta 10 segundos, respira y decide conscientemente cuál será tu respuesta. Puede parecer algo insignificante, pero con el tiempo te darás cuenta de que esta simple práctica te evitará problemas, mejorará tus relaciones y te convertirá en una persona con más control sobre su propia vida. Porque la verdadera inteligencia no está en responder rápido, sino en responder bien. Muchas personas creen que lo único que importa en una conversación son las palabras, pero la verdad es que tu lenguaje corporal y tu tono de voz comunican mucho más de lo que dices. Puedes tener el mejor argumento, la mejor lógica y los mejores puntos en una discusión, pero si tu lenguaje corporal y tu tono de voz transmiten enojo, impaciencia o superioridad, lo único que lograrás será generar más resistencia en la otra persona. Piénsalo. ¿Alguna vez alguien te ha hablado con un tono agresivo o con una postura desafiante? No importa lo que haya dicho, lo más probable es que tu reacción automática haya sido defenderte o incluso atacar. Esto sucede porque la comunicación no verbal tiene más impacto que las palabras. Y si no aprendes a manejar esto, podrías estar generando conflictos sin siquiera darte cuenta. Jim Rohn decía que la clave para influir en los demás no está solo en lo que dices, sino en cómo lo dices. Si quieres ser una persona que tiene control sobre sus relaciones y evita discusiones innecesarias, necesitas aprender a transmitir calma y confianza a través de tu lenguaje corporal y tu tono de voz. La comunicación efectiva no se trata de ganar discusiones, sino de conectar con la otra persona y lograr que realmente escuche lo que tienes que decir. Una de las maneras más efectivas de hacerlo es bajar el ritmo de tu voz. Cuando hablas rápido y con un tono elevado, das la impresión de estar alterado, ansioso o incluso agresivo. Pero si hablas más lento y con un tono relajado, automáticamente reduces la tensión de la conversación. Y lo más interesante es que cuando tú mantienes la calma, muchas veces la otra persona también empieza a calmarse sin darse cuenta. Otro punto clave es tu postura.
Si cruzas los brazos, señalas con el dedo o frunces el ceño mientras hablas, estarás enviando un mensaje de confrontación, incluso si tus palabras son neutrales. En cambio, si mantienes una postura abierta, con los brazos relajados y una expresión serena, el otro sentirá menos necesidad de defenderse. Y cuando una persona no siente que debe defenderse, es mucho más probable que realmente escuche. Los grandes líderes, los negociadores exitosos y las personas que saben manejar conflictos tienen algo en común. Nunca pierden el control de su lenguaje corporal ni de su tono de voz. No porque sean perfectos, sino porque han aprendido que la forma en que se comunican determina el tipo de respuesta que reciben. Si quieres que te escuchen, primero tienes que hacer que tu presencia genere confianza en lugar de tensión. La próxima vez que estés en una conversación difícil, antes de responder, haz un escaneo rápido de tu lenguaje corporal y de tu tono de voz. Pregúntate, ¿estoy transmitiendo calma o estoy escalando la tensión sin darme cuenta? Recuerda que la gente no solo escucha tus palabras, sino que siente tu energía. Si aprendes a controlar esto, verás cómo incluso las conversaciones más complicadas se vuelven más fáciles de manejar. Dominar tu lenguaje corporal y tu tono de voz no solo evitará conflictos innecesarios, sino que te convertirá en una persona con más influencia, más credibilidad y más control sobre su vida. Porque la verdadera habilidad no está en hablar más fuerte, sino en hablar de manera que los demás realmente quieran escuchar. Las emociones son contagiosas. Si alguien llega a ti con enojo y frustración, y tú respondes de la misma manera, lo único que lograrás será aumentar la intensidad del conflicto. Pero si en lugar de reaccionar con la misma energía negativa, proyectas calma y control, tienes el poder de cambiar por completo la dinámica de la conversación. Y esto es precisamente lo que se conoce como la técnica del espejo emocional. La mayoría de las personas reacciona automáticamente a las emociones de los demás. Si alguien grita, ellos gritan más fuerte. Si alguien los trata con impaciencia, ellos responden con la misma actitud. Pero aquí está el secreto. No estás obligado a reflejar la energía negativa de los demás. Puedes elegir ser el que cambia el tono de la conversación. Jim Rohn decía que la clave para influir en los demás no está en reaccionar a sus emociones, sino en liderar la interacción con tu propia actitud. Cuando alguien se acerque a ti con enojo, en lugar de subir el nivel del conflicto, bájalo. Mantén la calma, habla despacio, relaja tu postura y observa cómo la otra persona, poco a poco, empieza a reflejar tu actitud en lugar de la suya propia. Esto funciona porque los seres humanos tienen algo llamado neuronas espejo, que nos hacen reflejar inconscientemente la energía de las personas con las que interactuamos. Si alguien está alterado, pero tú proyectas tranquilidad, su cerebro recibirá la señal de que no hay necesidad de continuar en ese estado de tensión. Es un principio simple, pero poderoso, que puede ayudarte a manejar mejor cualquier conversación. Piénsalo. ¿Cuántas veces una discusión ha escalado porque ambas personas reaccionaron al enojo de la otra? Pero ahora imagina qué pasaría si, en lugar de responder con la misma emoción negativa, tomas un respiro, mantienes una postura relajada y hablas con firmeza pero sin agresividad. La otra persona, en la mayoría de los casos, se verá obligada a bajar la intensidad porque ya no está recibiendo la reacción que esperaba. Esto no significa que debas aceptar faltas de respeto o permitir que los demás te traten mal. Significa que, en lugar de reaccionar con impulsividad, eliges responder con inteligencia. Si la otra persona está alterada y ves que no es posible tener una conversación razonable en ese momento, simplemente di: hablemos después cuando podamos discutir esto con más calma. La clave es no caer en el juego de reaccionar por impulso. Las personas que dominan la técnica del espejo emocional
logran algo increíble. Influyen en los demás sin necesidad de imponer su opinión ni entrar en conflictos innecesarios. Porque al final del día, la mayoría de los problemas no se resuelven con gritos o discusiones, sino con claridad, paciencia y control emocional. Y quien domina su propia energía, domina cualquier conversación. A partir de hoy, cuando te enfrentes a una situación de tensión, en lugar de reflejar la emoción negativa de la otra persona, sé tú quien impone la calma. Porque cuando aprendes a controlar la energía de una conversación, también aprendes a controlar el impacto que tienes en los demás. Y esa es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar. La mayoría de las personas entra a una conversación con un solo objetivo en mente: ganar. Quieren demostrar que tienen razón, que su punto de vista es el correcto, que el otro está equivocado. Y ese es el error que los mantiene atrapados en discusiones interminables que no llevan a nada. Pero aquí está el secreto. Las conversaciones no se tratan de ganar, sino de comprender. Cuando hablas con alguien, puedes elegir entre dos caminos: el camino del ego o el camino de la solución. El camino del ego te lleva a pelear por quién tiene razón. El camino de la solución te lleva a buscar un punto de entendimiento. Si tu enfoque es ganar, lo más probable es que la otra persona se cierre a tu argumento, porque nadie quiere sentirse derrotado en una conversación. Pero si tu enfoque es comprender, entonces la otra persona se abrirá al diálogo. Jim Rohn decía que el arte de la comunicación no está en hablar más fuerte, sino en escuchar mejor. Cuando dejas de ver las conversaciones como un enfrentamiento y empiezas a verlas como una oportunidad para aprender, todo cambia. Ya no necesitas demostrar que tienes razón, porque lo que realmente te interesa es encontrar una solución o al menos salir de la conversación con una mejor comprensión de la situación. Si quieres evitar discusiones innecesarias, empieza por hacer esta pregunta clave: ¿por qué esta persona piensa así? En lugar de asumir que el otro está equivocado, intenta comprender de dónde viene su perspectiva. Muchas veces, la gente no está peleando contigo, sino con sus propias creencias, experiencias pasadas o inseguridades. Si eres capaz de ver más allá de las palabras y entender la emoción detrás de lo que dicen, tendrás mucho más control sobre la conversación. Otra técnica poderosa es hacer preguntas en lugar de hacer afirmaciones. En lugar de decir, «eso no tiene sentido», intenta preguntar, «¿cómo llegaste a esa conclusión?». En lugar de decir, «estás equivocado», intenta preguntar, ¿has considerado otra perspectiva? Cuando haces preguntas, invitas a la otra persona a reflexionar en lugar de ponerse a la defensiva. Y en el momento en que alguien empieza a reflexionar, la discusión deja de ser un enfrentamiento y se convierte en un diálogo. Muchas veces las discusiones se extienden simplemente porque ambas partes quieren tener la última palabra. Pero aquí está la verdad: no necesitas la última palabra para tener el control de la conversación. A veces, lo más inteligente que puedes hacer es dar un paso atrás y dejar que la otra persona termine de hablar. No porque estés de acuerdo, sino porque entendiste que no necesitas ganar para seguir avanzando. Las personas más exitosas no son las que ganan más discusiones, sino las que saben elegir cuáles discusiones realmente valen la pena. No todas las batallas necesitan ser peleadas, y no todas las opiniones diferentes necesitan ser corregidas. A veces, lo mejor que puedes hacer es simplemente escuchar, comprender y seguir adelante. Porque al final del día, lo que realmente importa no es quién tuvo razón en una conversación, sino quién tuvo la sabiduría para mantener su paz. Así que, a partir de hoy, en lugar de intentar ganar cada discusión, intenta comprender a la otra persona. Porque cuando cambias tu enfoque, cambias tus resultados. Y cuando dejas de discutir por tener razón y empiezas a escuchar para aprender, te das cuenta de que la vida se vuelve mucho más fácil, mucho más productiva
y mucho más satisfactoria. Si algo de lo que hemos hablado hasta ahora ha resonado contigo, es porque en algún momento has sentido el desgaste de discutir sin sentido, de reaccionar por impulso, de perder tiempo y energía en cosas que no cambian nada. Pero ahora tienes una elección: seguir en ese ciclo o aplicar estas estrategias para tomar control de tu vida y tus emociones. La verdadera inteligencia no está en ganar discusiones, sino en aprender a responder con claridad y propósito. Cuando dominas esto, descubres que muchas de las batallas que antes te parecían importantes, en realidad no lo eran. Las personas que alcanzan el éxito en cualquier área de la vida no son las que discuten más ni las que se imponen con más fuerza. Son aquellas que han aprendido a manejar sus emociones, que saben cuándo hablar y cuándo guardar silencio, que eligen sus batallas con sabiduría y que entienden que el control real no está en los demás, sino en su propia respuesta ante cada situación. Si aplicas esto, no solo evitarás discusiones innecesarias, sino que ganarás algo mucho más valioso: paz, claridad y enfoque para lo que realmente importa. Si este video te ayudó a ver las cosas de una manera diferente, dime en los comentarios cuál de estas estrategias vas a aplicar primero. Y si quieres más herramientas para manejar tus emociones, mejorar tus relaciones y transformar tu vida, suscríbete y activa la campana. No dejes que este aprendizaje se quede solo en una idea, conviértelo en una acción real. Porque la única manera de cambiar tu vida es tomando decisiones diferentes a partir de hoy. No gastes más tu energía en lo que no vale la pena. Dirige tu enfoque hacia lo que realmente puede llevarte a un nivel superior, porque cuando aprendes a dominarte a ti mismo, descubres que la vida se vuelve mucho más ligera, más productiva y mucho más satisfactoria. Y la mejor parte es que el cambio comienza contigo, aquí y ahora.